Hoy, hermanos, les quiero hablar un poco de la fe. La fe, dice San Pablo, nace de la tontería de la predicación. O sea, cuando se predica, la gente se convierte. Fíjense que, por ejemplo, cuando vinieron los españoles, había un mandato de la corona española. El mandato era que todos los misioneros tenían que aprender las lenguas indígenas. De hecho, está comprobado que cuando llegaron las independencias a América, las lenguas más habladas eran las lenguas indígenas en América. Por ejemplo, en México, la lengua más hablada era el náhuatl, no era el español. Los españoles no impusieron el español. ¿Saben quién impuso el español como lengua oficial de México? Benito Juárez. Y Benito Juárez resulta que era indígena. Un indígena que no le gustaba los demás indígenas. De hecho, no permitió que sus hijos se casaran con indígenas. Mandó a que sus hijos se casaran a Francia. Solo con gente ojos azules y piel blanquita. ¿Sí? ¿Verdad? No quiso que se casaran con indios pata rajada. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ¿verdad? La fe entonces nace de la predicación. A nosotros se nos predicó cuando éramos pueblos, o sea, porque cuando dominó aquí España, todo esto era España. No es que esto era la colonia española, no, todo eso era España. Ellos nunca pensaron en una colonia. Simplemente ellos decían, esto es parte de España. Ya está. ¿Verdad? Y los indígenas eran considerados súbditos de la corona española. O sea, eran considerados españoles. No hacían distinción. Estos son indígenas y estos son españoles. No, todos españoles. A todos los llamaban españoles. Nunca hicieron la distinción. Y ellos predican. Y la gente se convierte. ¿Por qué se convierte? Porque estos dioses indígenas, muchos, sobre todo en los pueblos más avanzados que habían, que era por ejemplo los mexicas, los incas, estos dioses exigían sacrificios humanos. Y para todos, el que un dios exija sacrificios humanos, porque ¿cuál era la mentalidad de los mexicas? Era que el dios sol, cada vez que se oscurece el día, se debilita, entonces hay que fortalecerlo. La única manera de fortalecerlo es con sangre humana, haciendo sacrificios. Significa que es un dios débil. Además, un dios cruento. Y ellos no querían un dios cruento, sino un dios que fue él el que derramó su propia sangre para darnos vida a nosotros. ¿Sí? Entonces, ellos acogen la fe. Acoger la fe significa empezar a confiar en Dios. Pero también
aparece una figura muy interesante, que es la figura de la Virgen, sobre todo la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que fue tan importante en su momento. Y en cada sitio se fue configurando una devoción a la Virgen María. ¿Por qué? Porque unidos a este Dios de amor, hay una madre que ha intervenido también, que viene a ayudarnos y está pendiente de nosotros. Entonces, hay una confianza en Dios, pero al mismo tiempo una confianza en su madre, porque su madre nos lleva a Dios. Esa es la fe. Y esta fe también significa que hay una doctrina, que hay una enseñanza sobre la fe. O sea, es importante comprender a este Dios. Cierto que los indígenas se consideraba que eran personas que no llegaban todavía a la plenitud de la fe. Sin embargo, los españoles también hicieron lo posible para que aprendieran. Establecieron escuelas, establecieron también universidades. A las universidades, no sé si ustedes saben, pero entraban también indígenas. Obviamente, a las universidades era necesario pues tener medios económicos para poder entrar. Entonces, ¿quiénes entraban? Generalmente eran los hijos del cacique. En Perú, por ejemplo, fue conocido un indígena que entró a la universidad, aprendió muchas cosas y escribió libros. Uno que se llamó el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Sí? Era un indio. Y al mismo tiempo era hijo de española, ¿verdad? Entonces, él tuvo la oportunidad de estudiar porque eran de la nobleza incaica, tenían medios y estudió. O sea que las universidades eran abiertas para todos. Ciertamente hubo españoles pobres que nunca entraron a la universidad, que solo se dedicaban al trabajo en el campo o al trabajo en otras cosas. Pero las universidades eran abiertas para que todos pudieran estudiar, igual que los hospitales, que eran abiertos para todos los que necesitaran ser atendidos. Entonces, la fe está relacionada a estos dos aspectos. El aspecto de la confianza en Dios y el aspecto de también conocer una doctrina, esta doctrina católica. Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica. Si hoy en día alguien quiere conocer todo lo que es la fe católica, lo único que tiene que hacer es leer el catecismo de la Iglesia Católica. Lo puedes comprar en la librería o lo puedes visitar, que ahora hay la posibilidad también, visitar el sitio del Vaticano en internet y ahí se lee tranquilamente el catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí puedes conocer la doctrina católica. Entonces la fe tiene estos dos aspectos. Ojalá que nosotros podamos acoger esa fe, ¿verdad? La fe no es solamente decir, sí, yo creo mucho en Dios, yo cuando le rezo, Él me lo cumple todo lo que yo le pido. Eso no es fe.
Eso se llama religiosidad. ¿La religiosidad es buena? Sí, es buena, claro que sí, es muy buena la religiosidad. Pero la fe implica también el acoger esta doctrina que te lleva a vivir una vida cristiana, a vivir según la voluntad de Dios, a fiarte del amor de Dios para poder amar a los hermanos.